Buenas noches, profesor y compañeros. Eh, Mi compañera Cintia Eli Hernández García y yo, David Lugo, les vamos a presentar el tema de fermentación líquida. Bueno, pues ¿cuándo se descubrió la fermentación? La historia de la levadura se comenzó en la prehistoria, pero se vio revolucionada en 1857, cuando Louis Pasteur descubrió el proceso de la fermentación. Este descubrimiento sigue teniendo gran influencia en nuestras vidas diarias: pan, cerveza y suplementos alimenticios. Del lado derecho, pues podemos ver una fotografía de Louis Pasteur. ¿Qué es la fermentación en estado líquido? La fermentación en estado líquido o fermentación sumergida, FEL, es aquella en la cual hay por lo menos la misma concentración de agua y de sustrato sólido, nutrientes, en el proceso, es decir, que hay una solución de los nutrientes. ¿Cómo se desarrollan los microorganismos? Bueno, en ella los microorganismos se desarrollan flotando en el medio de cultivo, y en el caso de los hongos miceliales, estos pueden formar pequeñas esferas de micelio denominadas pellets. Cuando hay agitación, de otra forma, crecen en la superficie. En la FEL, el desarrollo del microorganismo se presenta de una forma típica, dando origen a la fase de la latencia, una de crecimiento, fase logarítmica, una fase estacionaria y la última, la fase de muerte. ¿Dónde se aplican las FEL? Las FEL generalmente se aplican en procesos aerobios en los cuales, aquellos en los cuales se requieren cantidades de oxígeno considerables para producir una mayor cantidad de microorganismos, principalmente en las fermentaciones con hongos filamentosos como las clases Actinomycetos, y también en aquellos en los cuales la cantidad de oxígeno requerido es mucho menor, como en el caso de las fermentaciones con bacterias. Ahora les vamos a hablar un poco sobre las fermentaciones más conocidas, que son de estos alimentos que vemos en pantalla, que es el vino, la cerveza, el vinagre y el yogurt. Por ejemplo, para empezar con el vino, la fermentación del vino es una de las más conocidas y estudiadas por la industria en general, y es la que más éxito ha tenido en cuanto a fermentación, porque en cuanto a mejor fermentado esté un vino, más rico y más caro es. En el caso del vino, las levaduras responsables de la vinificación son unos hongos microscópicos que se encuentran de forma natural en los ollejos de las uvas, generalmente en una capa que forma de polvo blanco fino que recubre la piel de las uvas, que se denomina prurina y que se encuentra en los suelos del viñedo. En este proceso, mediante el cual los azúcares contenidos en el mosto se transforman en alcohol principalmente, junto con otros compuestos orgánicos, aproximadamente se produce 1% alcohólico por cada 17 gramos de azúcar contenidos en el mosto. Así, un mosto de 221 gramos por litro daría lugar a un vino con 13 grados alcohólicos. La elaboración del vino pasa por una fermentación alcohólica de la fruta de la vid en unos recipientes hoy en día elaborados con acero inoxidable, que se denomina fermentación tumultuosa. Y pues, por ejemplo, estos recipientes en los cuales se hablan serían como los bioreactores, que son utilizados para la fermentación del vino. Bueno, ya después, pasando 2 semanas, tras esa fermentación principal en la industria del vino se suele hacer referencia a una fermentación secundaria que se produce en otros contenedores empleados en el trasiego del vino joven, y como pueden ser las botellas del vino. Esa fermentación de la segunda que se habla es la fermentación maloláctica, que es la fermentación que convierte el azúcar de uva en más alcohol, o si no es alcohol, puede ser también con la leche. Luego dice, por ejemplo, en el proceso de la fermentación del vino, se tienen que checar estas cosas, que es la densidad, con el vino determinar la cantidad de azúcar que va quemando en el mosto, la temperatura, para que pues no le pase nada, no sea afectado a la fermentación
por una temperatura muy alta, muy baja. Incluso por la temperatura puede ser que se detenga la fermentación y se tenga que volver a hacer todo el proceso, o el contacto con oxígeno directamente afuera del bioreactor. Esto igual podría detener totalmente la fermentación. Bueno, esto sobre la fermentación del vino. Sobre la fermentación de la cerveza, primero pasa por un proceso que se llama el malteado. Durante el malteado, los granos de cereal, normalmente de cebada, atraviesan un proceso de germinación controlada con el fin de activar las enzimas presentes en el grano, que luego serán necesarias durante la maceración, dependiendo del grado tostado obtenido durante el malteo. Conseguiremos maltas más claras y oscuras que aportan el color de la cerveza, o sea, como vayas tostando los cereales. Después la molienda y la maceración. Una vez hemos molido el grano de cereal, es hora de mezclarlo con agua para preparar el mosto cervecero. El agua es el ingrediente mayoritario, representando entre el 85 a 90% del contenido de la cerveza final. Para este proceso de macerado, la malta se mezcla con el agua a diferentes tiempos y temperaturas, produciendo las transformaciones necesarias para convertir el almidón en azúcares fermentables. El tercer proceso es la filtración del mosto. Tras la maceración, se separa el mosto líquido de los restos de malta. Para ello, filtramos el mosto a través de una cuba filtro o de un filtro prensa. En ambos casos se separa el líquido del sólido. A este último le llamamos bagazo. Normalmente es aprovechado para alimentación animal. Después pasamos a la cocción. El mosto se lleva a ebullición con el objetivo de aportar amargor y aroma presentes en el lúpulo. Además, durante esta etapa se esteriliza el mosto, se coagulan proteínas y se evaporan aromas indeseables. Normalmente este proceso dura en torno a 1 hora, más o menos dependiendo de qué tipo de cerveza sea o de la cual se esté elaborando. Posteriormente, el mosto final es sometido a una especie de centrifugado o whirlpool. El quinto paso sería la fermentación de la cerveza. Finalmente llegó el momento de enfriar y airear el mosto para luego sembrar la levadura. Durante la fermentación se transforman los azúcares fermentables en alcohol y CO2 a tiempo que se genera una gran variedad de los compuestos, muchos de los cuales contribuyen a darle a los aromas característicos tan populares de la cerveza. Después pasamos a la maduración de la cerveza. El líquido resultante requiere de un periodo de maduración donde la cerveza es sometida a bajas temperaturas porque el sabor y los aromas logrados durante el proceso se estabilicen y se consiga justo el balance entre los diferentes matices. Y como por último, es el envasado. Generalmente al terminar la maduración de la cerveza es sometida a un proceso de filtración para separar pequeñas partículas de levadura y compuestos que aún se encuentran en suspensión. Una vez filtrado, se obtiene una cerveza brillante, la cual se envasa en diferentes formatos para su consumo y en muchos casos se pasteuriza para lograr poner a disposición de las cervecerías, que solo tendrán que preocuparse de servir, abrir y disfrutar. Luego seguimos con lo que es la elaboración del vinagre. El vinagre es un líquido esencial en cualquier hogar de todos los países. La elaboración del vinagre es esencialmente una solución diluida de ácido acético hecho por fermentación en la cual se agregan sales, extractos de otras materias. Estas sustancias adicionales cuya naturaleza y cantidad exacta dependen del ingrediente utilizado dan al producto su cualidad distintiva. El azúcar es la base de la producción del vinagre. Cualquier solución diluida en un azúcar fermentable puede transformarse en vinagre en condiciones favorables. Muchos jugos de fruta se presentan para este vin si contienen en proporción apropiada el azúcar y otras sustancias necesarias de sables. Todo vinagre se hace por dos procedimientos bioquímicos distintos y ambos son el resultado de la acción de microorganismos. El primer proceso es llevado a cabo por la acción de fermentos que se transforman el azúcar en alcohol y el segundo gas y en el gas dióxido de carbono. Esta es la fermentación alcohólica. El segundo proceso resulta de la acción de un grupo amplio de acetobacterias que tienen el poder de combinar el oxígeno con el alcohol para así formar ácido acético. Esta es la fermentación acética o acetificación. Y bueno, ya por último, vamos a hablar sobre la fermentación del yogur. La elaboración del yogur es muy ancestral y se caracteriza por ser artesanal, que depende de una serie de variables. Una de ellas es la propia leche de partida, que evidentemente varía de un día a otro.
según sea el ganado del cual provenga, la estación de recogida o la alimentación de dicho ganado. Estas variables influyen en el propio contenido proteico, lípido o glúcido, el contenido de lactosa, y por lo tanto los fermentos no encuentran siempre el mismo medio para su desarrollo óptimo. Otro punto que debemos contemplar son las características bacteriológicas higiene de la leche, ya que en una determinada flora bacteriana podía entrar competencia con los fermentos lácticos, pudiendo llegar a producir una inhibición de su crecimiento. La fabricación industrial del yogur consta de las siguientes fases. La leche, una vez normalizada su contenido graso, puede enriquecer bien, sea por concentración o bien por adición de leche en polvo desnatada, lo que supone un aumento de contenido proteico de lactosa, de minerales y vitaminas. Después, la leche se homogeneiza para reducir el tamaño de los glóbulos grasos y estabilizar la emulsión para mejorar la digestibilidad del producto. Después se pasteuriza la leche y, como es sabido, el objetivo de la pasteurización es destruir toda la flora banal por medio de un tratamiento térmico apropiado. Después de ser pasteurizado, se almacena durante unos minutos y se enfría a la temperatura de fermentación, alrededor de unos 45 grados Celsius. Para sembrar las bacterias lácticas es necesario disponer las cantidades notables de las mismas. Por ello se dispone de un cultivo madre seleccionado y controlado que genera por multiplicación en medios enriquecidos cantidades suficientes de fermentos para ser sembrados en la leche. Y ya se deja reposar un tiempo, ya después nada más pasa a calidad y es como se crea yogur. Ok, aquí tenemos los bioreactores que se ocupan. Tenemos la matraz que se usa para escala de laboratorio, que es el que tenemos aquí arriba, que es como un frasquito de cristal. Y tenemos el tipo airlift, que son columnas de burbujeo que poseen recirculación producida por fluido en fase gaseosa, recirculación tipo ascendente y descendente, salida de aire. Aquí podemos ver una pequeña representación de lo que sería el bioreactor tipo airlift. Tenemos el de membrana, que es un tratamiento de aguas, dos partes integradas en una sola, reactor biológico y membranas de filtración directa. Aquí también podemos ver una imagen un poco más simplificada de lo que sería la membrana. La alfa-amilasa, las amilasas son enzimas degradadoras de almidón mediante la hidrólisis que se llevan los enlaces a uno o cuatro glucosídicos de almidón y genera azúcares simples. Esas enzimas son producidas por bacterias y hongos. Bueno, tenemos la estructura de la amilasa, está de este lado, del lado derecho. El sitio activo contiene el trío de grupos ácidos que hacen al trabajo. Glumato 233, aspartato 197 y aspartato 300. Trabajan para adherir la conexión entre los azúcares en una cadena de almidón. Contiene una cadena corta de 5 unidades de azúcares que alcanzan con el sitio activo. Tienen un ion de calcio y se encuentran cerca para estabilizar la estructura. El ion de cloro es un enlace debajo del sitio activo que asiste durante las reacciones. Aquí vemos el método de fermentación en estado líquido FEM. El método de fermentación en estado líquido es utilizado para la producción de alfa-amilasa, en la que se emplean sustratos líquidos y se secretan los productos. Se utiliza en microorganismos que requieren un alto contenido de humedad y se dispersa en un cultivo de forma homogénea en un recipiente que se mantiene agitado y puede ser aireado por medios mecánicos, donde por medio de esta agitación aumenta la transferencia de gas a la biomasa. Unos puntos puede ser que dispersa el gas en burbujas muy pequeñas, incrementando el área de interfase gas-líquido, incrementa el tiempo de contacto del líquido con las burbujas de gas y disminuye el grosor de la capa estacionaria del líquido al aumentar la turbulencia. Ok. Bueno, de este lado aquí podemos ver las burbujas que se mencionan, que son burbujas muy pequeñas incrementando el área de la interfaz de gas líquido. Aquí tenemos una burbuja de gas. Pues realmente son todas estas burbujas que se ven aquí, que están formadas a través del gas.
Y la importancia industrial, bueno, se utiliza para transformación y producción de aromas y de productos intermedios. Se emplean varias enzimas microbianas en la industria de alimentos, tales como A y B amilasa, proteasas, invertasa, ululanasa, glucosa isomerasa, dextrasa, lipasa y etcétera. Las enzimas peptídicas se utilizan en la industria para clarificar néctares y obtener más volumen de producción, aumentando en un 25% por cada tonelada tratada de materia prima. Y bueno, pues esto sería todo. Muchas gracias por prestarnos atención.